Saludos, doctora Ivonne Filigrana Barrios. El equipo de trabajo está conformado por Laura Carolina Romero Reyes, William Alexander Parra Coronado y mi persona, Sergio Díaz Marín. Y el tema a trabajar va a ser los retos del currículum. Retos del currículum. En nuestra actualidad se origina en la sobrecarga y fragmentación curricular. Se tensiona con la estandarización global versus pertinencia local. Se evidencia esos retos del currículo en la brecha currículo-mercado laboral. Ahora, se complejiza por transformaciones digitales y equidad. Y hay una demanda de tránsito del currículo por competencias. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos de una manera breve. En la sobrecarga y fragmentación curricular que ustedes ven a su izquierda, son los planes de estudio que se acumulan con contenidos sin depurarse, lo que dificulta priorizar los aprendizajes esenciales. Según Gervasio Jiménez y Castillo Elias, 2023. Ahora, en la estandarización global versus pertinencia local, los estándares educativos globales chocan con la necesidad de currículos pertinentes a cada cultura y contexto, basado en Márquez Moreira y Martínez Moncayo, 2024. Ahora, esa brecha currículo-mercado laboral son esas competencias que exige hoy el mercado laboral que no siempre coinciden con la enseñanza en la escuela. Y tenemos esa transformación digital y equidad, donde la tecnología transforma la enseñanza, pero también expone brechas de acceso y de preparación docente. Según Villera Coronado, 2024, Pérez Huelva y Severiche, 2023. Ahora, ese tránsito al currículo por competencia se logra superar en el énfasis de contenidos, exige rediseñar el currículo alrededor de competencias para el siglo XXI. Según la UNESCO, hoy 2019, Márquez Moreira y Martínez, 2024. El currículum enfrenta 5 retos interconectados que comparten una pregunta central. ¿Qué vale la pena enseñar? Tenemos la sobrecarga curricular, como lo habíamos dicho anteriormente, que son contenidos que se acumulan y no se depuran. Tenemos el global versus local, que son estándares internacionales versus pertinencia cultural. La brecha laboral son las competencias exigidas diferentes a lo que se enseña en la escuela. Y las transformaciones digitales son las tecnologías de equidad de acceso, que muchas veces no las contiene toda nuestra población educativa. Y por último, es el currículum por competencia, que es el rediseño centrado en habilidades del siglo XXI. Bueno, pasando entonces a las preguntas que aparecían en el entregable 1, entonces hacemos un análisis de ellas. La primera, ¿de qué manera el currículo profesional prepara a los estudiantes para continuar formándose para la vida? Entonces vemos que hay unas competencias, deben ser transversales. Aquí debe de haber un pensamiento crítico, debe haber una autogestión y una metacognición como base para seguir lo aprendido después de que la persona es egresada. Después hablamos del upskilling y el reskilling, que el upskilling es el perfeccionamiento profesional y el reskilling es el capacitarse en habilidades nuevas. Estas instituciones rediseñan planes para incluir actualización continua como parte del perfil del egresado. La credencialización, certifica competencias puntuales de forma modular, extendiendo el currículo más allá del título formal. El currículo prepara para la vida en la medida en que enseña a aprender, no solo qué aprender. El segundo interrogante, ¿cómo se puede trabajar la flexibilidad curricular en la obtención de los títulos académicos? Entonces hay 4 ítems. El primero, estructuras modulares y los créditos acumulables. En esta encontramos los títulos que deben ser construidos a partir de las unidades más pequeñas. El reconocimiento de aprendizajes previos sería la segunda, formales, no formales e informales, vinculados a los marcos nacionales de cualificaciones. El tercero, las rutas y los ritmos diversos, que debe ser un tiempo completo, parcial, híbrido y en línea. Y por último, un apoyamiento de credenciales donde las certificaciones breves que se acumulan hasta equivaler a un título completo.
La flexibilidad solo es viable si el título se define por competencias, no por duración fija. La siguiente interrogante es: ¿qué otros retos enfrenta el currículo en la actualidad? Lo primero es la inteligencia artificial generativa y es en el uso masivo entre los estudiantes. Plantea preguntas sobre autoría, la evaluación que sea auténtica y dependencia cognitiva. Otra parte es la educación para la sostenibilidad. Exige incorporar competencias ambientales y ciudadanas como el eje transversal de un currículo. Y por último, el bienestar socioemocional, en el cual el uso intensivo de la inteligencia artificial y las pantallas en los adolescentes plantea el reto de acompañar el desarrollo emocional, no solo en la parte cognitiva. Muy bien. A continuación vamos a conocer cuáles son los retos del currículum, teniendo en cuenta una red de extensiones que exigen una propuesta articulada. Esto nos lleva a que debemos analizar los retos del currículum uno por uno. Es el error más común que cometemos al mirarlo en forma separada. La sobrecarga de contenidos, la extensión global local, la brecha entre el mercado laboral y la interrupción de la inteligencia artificial y la preparación ante emergencias son distintas expresiones de una misma dificultad, lo que quiere decir que están entrelazadas. La incapacidad del currículo para decidir con criterio qué merece un lugar en el tiempo escolar cuando todo parece urgente. Ahora analicemos la sobrecarga y tensión global local. ¿Cuál puede ser la raíz del problema? El currículo puede estar saturado y no permite espacio para nada nuevo. La respuesta institucional es quitar y añadir. Un currículo más extenso no necesariamente puede ser más efectivo. De acuerdo con Gervasio Jiménez y Castillo Elías, encuentran una correlación débil entre lo que se cubre y lo que se aprende. El currículum de quién y para quién, una muy buena pregunta, que de acuerdo a Harold Esquivel y otros, en el 2025, sostienen que un currículo transformador debe ser flexible, inclusivo y pertinente. Debe dar frente y suplir la diversidad cultural. Márquez Moreira y Martínez Moncayo muestran que las tendencias recientes se mueven hacia una descolonización del currículo y la incorporación de saberes situados, contextualizados. Ahora, si analizamos la brecha laboral con la transformación digital y la resiliencia, miramos que la brecha del currículo y el mercado laboral es evidente. Mientras que el currículo siga organizado o desactualizado en asignaturas cerradas, seguirá desalineado con un mercado exigente que requiere de habilidades que van a un ritmo agigantado. La microcredencialización opera como un puente entre la formación y las tensiones laborales, de acuerdo con Castañón y Martínez. La inteligencia artificial genera un reto de equidad y pensamiento crítico. El currículum no puede optar entre prohibir o adoptar las tecnologías de forma crítica. Debe enseñar su uso correcto y adecuado. Además de eso, desarrollar los procesos de metacognición. De acuerdo con Romelu, Fontanilla y otros. También miramos que debemos tener una preparación ante las diferentes emergencias. Si tenemos un currículum sobrecargado y rígido, va a ser un currículum frágil, que ante cualquier disrupción puede presentar fallas en lo que nos queremos proponer y plantear para nuestro alumnado. Además, un currículo que sea flexible, priorizado y organizado por competencias estaría mejor preparado para nuestras crisis futuras y quizás nuestras crisis en la actualidad.
Para finalizar, queremos compartir con ustedes 3 conclusiones y pueden observar las referencias utilizadas para nuestro trabajo. Una de las conclusiones es: el reto del currículum debe de ser la expresión misma de la dificultad, atender esa necesidad, la falta de criterio para priorizar qué enseñar, de acuerdo con Haro, Esquivel y otros. La sobrecarga curricular también es la raíz del problema. Mientras no se resuelva, cualquier contenido nuevo se añade en lugar de transformar el aprendizaje, lo único que va a hacer es sobrecargar el currículo. Y finalmente, los retos deben trabajarse de forma articulada, reorganizando el currículo de la mano con las competencias, los aprendizajes esenciales y las demandas actuales de nuestra sociedad. Muchas gracias.